¿sí? Entonces lo vamos a dejar disponible también para aquellos docentes o aquellos interesados en general que lo puedan seguir, y vamos a generar un lugar virtual para tener el repositorio de esta información. No sé si, Celina, habías levantado la mano. No, Eugenia, justo era eso. Bien, Pedirte bien. que lo grabaran porque tenemos que cortar enseguida. Gracias. Bien. Bueno, queremos agradecerle, decía, a los invitados, a Germán Moyano y a Cecilia Coria, que son referentes de la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrados, quienes están trabajando en la parte de internacionalización del currículum. Vamos a tener también en un ratito, vamos a tener la presencia de Silvia Clavijo, que nos va a ir contando también lo que ha empezado ya a trabajar en esta línea, y también está Elsa Ponce, quien es nuestra referente de internacionalización en nuestra facultad, ¿sí? En la Secretaría Académica. ¿Sí? Así que bueno, sin más agradecerles, decirles bueno, que estamos siempre a disposición, agradecerles a los invitados también, aprovechar la virtualidad para tenerlos bien cerquita, y bueno, que nos cuenten un poquito el contexto y en qué situación estamos con este programa de internacionalización. Así que cuando lo dispongan, comenzamos. Muchas gracias María Eugenia, gracias Elsa también por su apoyo para la organización de este evento. Para nosotros es un gusto. Ayer estuvimos con mi colega Cecilia Coria en la Facultad de Educación y hoy tenemos otra reunión por este mismo motivo en la Facultad de Ingeniería. Así que esto es casi una campaña que hemos iniciado con el objetivo de promover, hablar de internacionalización del currículum y las políticas y las estrategias y las acciones que podemos implementar a nivel de las asignaturas, a nivel de las carreras y a nivel de las facultades, e incluso a nivel de la universidad. Entonces, muchas gracias por la presentación. Lo que voy a hacer es intentar, alguna vez tuve un problema con compartir en Meet, pero creo que ahí me ven bien, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? Sí. Muy bien. Entonces, sencillamente decirles que esto es justamente parte de un programa que hemos iniciado desde la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado. Efectivamente, como dice María Eugenia, tiene que ver con la pospandemia de la universidad. En un momento muy especial, estamos en un periodo de fuerte digitalización y eso nos ha obligado a repensar la manera en que nos conectamos en el mundo y cómo pensamos además la relación entre nuestros programas académicos, la empleabilidad, la transformación digital y la transformación de los mercados de trabajo. Lo que vamos a hacer es hacer una pequeña introducción conceptual al tema. Hemos detectado también en esta campaña que existe diversidad en el entendimiento sobre la internacionalización. Existen muchas perspectivas y eso está muy bien. Pero vamos a intentar achicar un poco esa conceptualización. Vamos a presentar los servicios disponibles y algunas acciones que hemos presentado desde nuestra secretaría en el último año y medio, o tal vez 2 años, y después vamos a invitarlos a pensar maneras de aprovechar la participación de nuestra universidad en redes internacionales y todo el sistema de convenios bilaterales que tenemos para usar esas vinculaciones como base para la formulación de políticas de internacionalización del currículum. Y finalmente vamos a señalar y mostrar una plataforma que estamos construyendo desde nuestra secretaría. Es una especie de repositorio donde todos los docentes de la universidad tienen acceso y pueden ver cómo están pensando estos temas desde distintas unidades académicas. Entonces, dicho esto, a nosotros nos gusta empezar con una definición de Betty Lisk, que es una consultora australiana de muchísimo prestigio en el mundo. Muchos la ven como la referente en este tema y nosotros pensamos también que eso tiene que ver con el impacto que ha tenido la internacionalización y las propuestas y los proyectos de internacionalización en Australia y cómo eso ha permitido, entre
además de generar la vanguardia en la multiculturalidad, exportar servicios educativos a los países de la región con un enorme impacto económico. La internacionalización del plan de estudios es un proceso, ¿sí? Y por lo tanto, este evento tiene que ver con ese proceso, que empieza con digamos, un tema de sensibilización, pero después se empieza a aplicar cuando se trabaja de manera interdisciplinaria dentro de las facultades entre secretarios académicos, secretarios de internacionalización y docentes. Consiste en incorporar dimensiones internacionales, interculturales y globales en el contenido del plan de estudios, así como los resultados de aprendizaje, las tareas de evaluación y los métodos de enseñanza. Y nosotros podemos sumar aprendizaje y evaluación. Y acá podemos ver cómo hay una cuestión que tiene que ver con los contenidos y con la calidad de nuestros programas de estudio, pero también con formar a nuestros estudiantes en aquellas competencias que luego les van a permitir insertarse en mercados globales de trabajo de manera mucho más efectiva. Entonces, un poco cuáles son los motivos para avanzar con la internacionalización del currículum y por qué lo hacemos, ¿sí? Esto es muy importante porque es lo que después nos permite mantener la motivación y entender cuál es el significado de este esfuerzo, digamos. Y es que vivimos en un momento de plena globalización, es lo que me refería recién también en la universidad, lo vemos como este proceso de digitalización, pero que está cambiando la manera en que las universidades, los territorios, las empresas se vinculan entre sí. Tiene que ver con un proceso de modernización de nuestros programas de estudio, ¿sí? En este contexto, muy particularmente, mantener planes de estudio que estén en la vanguardia del conocimiento tiene que ver con un proceso comparativo y con estudiar y con observar qué es lo que está pasando afuera. Tiene que ver con la modernización de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, ¿sí? Y aquí hay una dimensión interesante de la internacionalización del currículum, como decía, ya no centrada en el contenido, sino en el proceso, ¿sí? Y a ese proceso que la universidad tiene que controlar y gobernar, y mejorar la empleabilidad de nuestros graduados en un escenario en el cual potencialmente pueden insertarse bueno, en dimensiones territoriales que no son las inmediatas. Es decir, la universidad mantiene ese compromiso territorial, y eso es algo que no va a cambiar, pero también entendemos que existe una amplitud y una capacidad de ellos para insertarse en otros escenarios laborales con mejores ingresos, y eso tiene un impacto social gigantesco. Entonces, como que también existe la integración de esta visión a los paradigmas que ya veníamos eh, manteniendo en los últimos años, ¿sí? La cuestión de la formación en competencias interculturales y globales y, en definitiva, mejorar la calidad de nuestros programas. Y esto es muy importante. eh, es el objetivo central de las políticas de internacionalización. Entonces, ya hablé un poco también de que la calidad se obtiene a través del proceso de comparar nuestros planes de estudios y generar ahí alguna transferencia de conocimiento, y por eso nosotros vamos a mostrar cómo podemos usar las relaciones internacionales formales que la universidad mantiene con instituciones extranjeras, tanto a nivel multilateral como bilateral, para poder alimentar estos procesos de reformulación, de modernización de nuestros planes de estudios, en términos de la empleabilidad de nuestros graduados, ya lo mencioné, y en términos de su capacidad para integrarse en mercados globalizados de trabajo. El plan estratégico que se está formulando en este momento tiene un eje de internacionalización, es una novedad respecto del último plan estratégico. Ese eje de internacionalización se divide a su vez en tres grandes objetivos, y se ha definido que uno de ellos sea la internacionalización del currículum, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES, que es nuestro gran paraguas, ¿sí?, para la formulación de políticas públicas universitarias. La CRES reconoce la internacionalización también como un instrumento para mejorar la calidad de nuestros programas, y nosotros estamos proyectando ese mensaje dentro del plan estratégico, que seguramente estará aprobado a fin de año o a principios del año que viene.
Las estrategias de internacionalización, bueno, ahora sí, la voy a invitar a Cecilia Coria, mi colega, estamos trabajando en esto en equipo. Ceci, si querés, yo puedo pasarte la presentación y vos continuás. ¿Te parece? Vale, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a las autoridades de la facultad, gracias a Elsa por la predisposición para organizar este encuentro en esta época del año y bueno, y a todos los y a todas las que se han sumado. Voy a comentar algunas de las estrategias de internacionalización que se pueden implementar. Una es la movilidad virtual de docentes. Esto es la coordinación de un docente de la UNCUYO para que un docente de una universidad extranjera participe en el dictado de clases, dándole una mirada internacional a un tema en particular. Luego están los estudios de casos internacionales, que es la incorporación en las discusiones académicas de casos de estudios provenientes de experiencias internacionales, el desarrollo de clases o asignaturas espejo. Esto es, la realización puede ser que un docente de la UNCUYO y un docente de la universidad, de otra universidad, den temas en conjunto, dando una visión local e internacional de ese mismo tema. También el uso de MOOCs, que son cursos online que pueden ser en español o pueden ser en otro idioma. La implementación de modelos de internacionalizados de evaluación. También, por ejemplo, podemos citar la evaluación basada en proyectos, la incorporación de papers y publicaciones científicas internacionales, como así también el diseño de planes de estudio y el dictado de clases, ya sea de algunos temas, parcialmente, en otros idiomas, distinto al español. Si querés pasar la siguiente, Ger. Bueno, ¿con qué herramientas contamos desde la UNCUYO para ayudarlos a implementar estas estrategias de internacionalización? Uno es el catálogo virtual, que surge el año pasado, debido al contexto, el nuevo contexto de la pandemia, en donde podemos seguir recibiendo a estudiantes internacionales de manera virtual. Esto hace que se amplíe mucho más a quienes llega esta oportunidad, ya que hay muchos que no tienen la posibilidad de viajar, por lo que los invitamos a sumarse a este catálogo. Esta convocatoria se abre todos los semestres para que puedan ofrecer su materia de manera virtual. Bueno, otra manera es el trabajo, es la búsqueda de socios a través de las redes en las que ya participa la universidad. Participamos de 3 consorcios a través de proyectos Erasmus, uno orientado a la industria vitivinícola, que puede ser de interés para ustedes, que es el consorcio Vita Global, el consorcio de HIT, que es sobre políticas de internacionalización justamente, y el consorcio ACE, que es sobre el aprendizaje centrado en el estudiante. Estos consorcios están formados por más de 10 universidades a las que ustedes pueden contactar para ver si pueden implementar algunas de estas estrategias que mencioné. También está la OUI, la UEF, AUGM es una de las redes más consolidadas de la UNCUYO. Ya tenemos movilidades tanto para grado como posgrado, como así también para docentes y gestores. Y la UIP, que es una red de universidades de Iberoamérica. Por estar en esta red tenemos la posibilidad de acceder a las becas, tanto para graduados que quieren hacer una maestría, como así también para quienes quieren hacer un postdoctorado. La siguiente, por favor. Bueno, en nuestra web pueden encontrar un apartado para los convenios, que si ustedes ingresan a este link que hemos puesto en esta presentación, van a encontrar un mapa
en donde pueden hacer clic en cada país en donde tenemos convenios y ahí aparece un listado de las universidades con las que tenemos convenios. Es mucho más simple acercarse a una universidad con la que ya estamos en contacto, que empezar desde cero no sé, hacer el contacto con una universidad con la cual no hemos tenido ninguna acción antes. Ahí Germán les está mostrando el mapa. Bueno, este mapa está bastante actualizado y nos permite ver cuáles son los convenios vigentes. Los convenios vigentes son un instrumento que potencia la cooperación a nivel académico, ¿sí? Nosotros distinguimos por ahí nuestro trabajo un poco el trabajo institucional y el trabajo estrictamente académico-científico, pero esa vinculación formal e institucional le da un marco a la cooperación en el marco académico que es muy importante. En el caso de las universidades con las que compartimos una presencia en redes, sucede lo mismo, ¿sí? Nosotros le escribimos a nuestra contraparte que esa contraparte la pueden identificar ustedes. Pueden identificar, por ejemplo, que en España haya una universidad que está trabajando muy bien en temas de ingeniería de alimentos y por lo tanto quieren establecer una colaboración, identifican que nosotros participamos en la misma red y nosotros a través de esa presencia podemos empujar esa colaboración. Y eso es muy importante. Aquí tienen todos los nombres de las instituciones con las que tenemos convenio. No sé, tengo que salir y volver a entrar, pero va a ser solo un momento. No sé, Ceci, si querés continuar. Sí. O... Bueno, esta es la plataforma de la que mencionaba Germán más temprano. Es un apartado también en la web en donde pueden encontrar información sobre un curso de internacionalización del currículum que dictó Betty Lisk el año pasado. Y este año se hizo un seminario de buenas prácticas comentando los resultados de ese curso. Están las grabaciones de esos seminarios a los cuales pueden acceder. También está un curso de internacionalización del currículum que dictó el doctor Pablo Benettone. Y pueden ver también que pueden tener acceso también allí a las clases. Esta plataforma está dentro de nuestra página web de la SIP, de la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado del Rectorado. Hay una pestaña que dice internacionalización del CV, y allí pueden encontrar una cantidad de material que puede servir de fuente para el diseño de sus propias estrategias, porque lo interesante de esto es que no existe una estrategia universal, sino que cada disciplina tiene que explorar y encontrar cuál es la que se ajusta a sus propios intereses, necesidades, requerimientos y posibilidades, ¿no? Así que ahora sí voy a volver. Perdón, no sé por qué no puedo. Tengo que hacer esto cada vez que cambio de pestaña. Bueno, así también pueden encontrar un manual con recomendaciones que es un manual que co-creamos con las universidades del consorcio de HIP que mencioné anteriormente, en donde pueden encontrar experiencias de la UNCUYO, como así también de las universidades que formaron esta red, que son universidades argentinas, paraguayas y colombianas. Bueno, luego desde la CIP realizamos una convocatoria para la internacionalización de los espacios curriculares en marzo de este año y pensamos hacer una el próximo año para que presenten propuestas de internacionalización del currículum para sus cátedras. Y por último, queríamos invitarlos a los próximos eventos que se realizan en el marco de la Red Zoom. Desde Red Zoom también se llamó una convocatoria, pero en este caso para presentar relatos de buenas prácticas que ya se llevan a cabo. Estas prácticas se van a publicar, posiblemente estén para el año que viene.
De todas esas buenas prácticas que se eligieron para ser publicadas, hay algunas que se van a presentar en una serie de webinarios que se dividieron en 3 áreas, que fueron las ingenierías, idiomas y las ciencias sociales. De esta convocatoria participaron universidades públicas y privadas de todo el país, así que los invitamos a verlas. La primera está la grabación disponible, la segunda es el 25 de noviembre y la última el 9 de diciembre. Pueden inscribirse en ese link. No sé, Ger, si vos querés comentar sobre el certificado docente internacional. Bueno, sí, efectivamente, el certificado de docente y estudiante internacional es una iniciativa de nuestra Secretaría que fue discutida en el ámbito del Consejo Superior y se aprobó este año. Ahora estamos trabajando en la reglamentación y seguramente salga una convocatoria en los próximos meses. Y esa certificación tiene el objetivo de reconocer a aquellos docentes que con alguna trayectoria internacional y que esa trayectoria de alguna manera le dé calidad a su formación docente. Esos elementos de internacionalización no eran cabalmente o bien valorados dentro de los procesos de evaluación. Entonces, este mecanismo nos permite crear una serie de criterios que nos permiten, bueno, beneficiar o acreditar esos aprendizajes internacionales dentro de la carrera docente. Entonces, eso es un paso adelante que sentimos y pensamos que va a contribuir en la internacionalización también de nuestros programas. Aquí están nuestros contactos. Quisimos hacer una presentación corta también para escuchar sus preguntas, pero a modo de cierre, para nosotros es muy interesante este proceso. Es un proceso que tiene que estar liderado, en nuestra opinión, por los docentes, aquellos que conocen la asignatura a la perfección, que saben por ahí cuáles son los socios internacionales con los que pueden mejorar la calidad de esas asignaturas en un proceso largo o de mediano plazo, y donde los secretarios académicos tienen un rol fundamental también. Sabemos que existen algunas limitaciones que son producto de los procesos de acreditación de las carreras, y allí hay algunas limitaciones y condicionamientos, pero es la propia CONEAU la que está advirtiendo la necesidad de flexibilizar por lo menos una fracción de los planes de estudio para poder adaptarlas también a los nuevos tiempos. Y también entender que existe por ahí una interpretación en relación a la calidad. Hay una calidad que tiene que ver con la acreditación y esa es muy importante. Pero hay otra concepción de la calidad que tiene que ver con el impacto que tiene en la empleabilidad de nuestros graduados, el impacto que tiene en su capacidad para insertarse en sistemas globales de trabajo. Y a veces esa pasa por otro lado, pasa más por la interpretación de la propia estratégica de la propia facultad y de los docentes para diseñar sus programas de estudio. Y ese es un proceso que nosotros estamos promoviendo y que desde el rectorado queremos apoyar en un proceso, insisto, que no es inmediato, sino que requiere la participación de muchos actores. Así que bueno, muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas y volvemos a vos, Elsa. Bueno, muchas gracias Germán y Cecilia, muy claro todo, creo que es algo que estamos iniciando y es bueno. Hemos puesto un espacio para preguntas, pero si alguien quiere preguntar, yo quiero hacerles una, tal vez Silvia. Sí, Elsa, acá la profesora Adriana Guarro tiene una consulta para realizar. Tal vez yo entendí mal. Buenos días a todos. Buenos días, Adriana. Esta instancia de internacionalización tiene que ver solo con las carreras de grado.
No, en realidad no. La internacionalización del currículum es algo que se proyecta en todos los niveles, incluso los no universitarios. No, no, te digo porque Sí, específicamente yo doy en la tecnicatura sí. y por supuesto no es una carrera de grado, pero los temas, digamos, viticultura, enología, todo ese tipo de materias nos da mucha posibilidad de internacionalizar estos temas que son muy comunes en muchos países. Entonces, por eso te pregunto, porque escuché al principio algo como dirigida a las carreras de grado y por eso es el cuestionamiento o la pregunta, porque me parece que la tecnicatura tiene como una posibilidad especial por los temas que maneja de tomar contacto con universidades como ha sido últimamente el Congreso Internacional de Enología en Cataluña, el contacto permanente que tenemos con la Universidad de Ávila, digo, como que se está dando naturalmente más de lo que nosotros estamos buscando hacerlo. Sí, sí, por supuesto. Ha sido una imprecisión mía, porque en realidad la internacionalización es algo que estamos promoviendo en todos los niveles. Bien, Y en realidad conceptualmente no existe esa distinción, ¿sí? bien, La idea central es que la aplicación de estas estrategias y el diseño estratégico de estas estrategias contribuya a mejorar la calidad de nuestros programas de estudio en todos sus niveles. bien. Sí. Gracias. Una cosita, Adriana. Sí, Sí, lo importante es que estos contactos y estos eventos del cual participamos estén debidamente, digamos, canalizados a través de la Secretaría sí, para que exista el convenio, entonces poder certificar todas estas actividades. bien, Justamente lo que dijo Germán recién, esto de que empezar a certificar las actividades de internalización de los docentes que aprobamos en el Consejo Superior, tiene que ver con esto, de que todo esté canalizado a través de la Secretaría, entonces poder certificar estas actividades y que haya un convenio de por medio que sirva de respaldo. bien. Sí, sí, porque si Exactamente. no, digo, también es como complicado para nosotros, te digo, hice un curso de e-learning en la Universidad de Ávila y me permiten acceder, lo hice perfecto. El tema es, suponete, el costo del certificado y por lo tanto salía, no sé, 30, 40, 50 euros. Bueno, no tengo certificado, pero digo, más allá de eso uno aprende, es bueno y me parece que este marco hace mucho más fácil la acreditación de este tipo de trabajos con otras universidades. Por ahí, en la misma línea, y gracias Jorge por su pregunta, esta iniciativa del certificado de docente internacional va a ser sistemática y va a ser entregada Claro, por la CIP a aquellos que cumplan requerimientos que ya están preestablecidos. Por ejemplo, claro, aquellos docentes que lideran eh, rediseños de sus programas de estudios con perspectivas de internacionalización del currículum. Esa es una categoría y si el docente puede demostrarlo, sistemáticamente va a recibir esa certificación y esa certificación va a contribuir a su progreso en la carrera docente. ujú, Así que eso es un paso adelante en el reconocimiento de estas actividades. bien, gracias. Irene. Buenos días, ¿qué tal? Una consulta. ¿Irán a hacer algún relevamiento de voluntarios que queramos participar o que hagamos pruebas piloto para este tema del desarrollo de clases o de material bibliográfico? Después creo que Ceci Coria, mi colega, quiere decir algo, pero antes decirles que esto es un proceso que en gran medida va a ser descentralizado en las unidades académicas. Son las autoridades de las unidades académicas las que diseñarán estrategias para poder promocionar, promover y hacer crecer esta disciplina.
nosotros vamos a abrir una convocatoria el año próximo para la presentación de buenas prácticas en internacionalización del currículum, de la misma manera que lo hicimos este año. Y allí convocamos a todos los docentes de la universidad que ya tengan experiencias en este tema, a que nos muestren cómo lo están haciendo y cuáles son los resultados que han obtenido. Y además, esa convocatoria premia a aquellas iniciativas con un incentivo. Así que, por supuesto que vamos a informarles apenas se abra esa oportunidad en marzo del año que viene. Pero eso es lo que podemos hacer nosotros desde el rectorado. Como este es un proceso estrictamente académico, son las unidades académicas las que tienen que diseñar sus propias estrategias. Y es muy interesante también ver la diversidad con la que lo están haciendo. Por ejemplo, la Facultad de Derecho tiene una estrategia distinta a la Facultad de Ingeniería y la Ingeniería una distinta a la odontología. Y eso tiene que ver con el entendimiento disciplinar y con la cercanía que tienen las facultades con los programas de estudio. Así que bueno, sí, es un trabajo en equipo, como se dice. Ceci, no sé si querías decir algo. Sí, en realidad era eso mismo, comentarles de esta convocatoria, sobre todo porque estuvo abierta para carreras de grado y pregrado. Entonces esa es una oportunidad para que ustedes puedan, si ya tienen contacto con alguna universidad, para poder presentar una propuesta conjunta, aunque no haya convenio con esa universidad, ese es como un primer paso para acercarse a otros socios. Ahí les dejo en el chat el link a la convocatoria anterior para que puedan ver de qué se trató y bueno, y va a ir anticipándose si quieren presentar una propuesta para el año que viene. Creemos que va a ser muy similar a esta convocatoria que presentamos este año. En esa convocatoria, por ahí un comentario más, nosotros proponemos una serie de estrategias, Cecilia comentó algunas, pero en realidad reducen a esas. Es decir, que aquí también la capacidad de innovación de la facultad y de los docentes será muy bien valorada en la medida en que se respete este sistema, este concepto de traer componentes internacionales, de promover la formación en competencias multiculturales y globales, etc. Así que no, es un proceso de innovación curricular o académica. ¿Sí? María Eugenia. Hola, ¿cómo están? Mi consulta es la siguiente. Nosotros, perdón, estoy un poco confundida. Nosotros nos inscribimos, ¿sí? Y bueno, tuvimos esta reunión, entonces esto es como informativo para la convocatoria que viene al año que viene. Así es, ¿no es cierto? Sí, aunque no es el único objetivo, porque también la idea es también avanzar con una conceptualización del tema, promover estas políticas, invitar a los docentes que diseñen sus iniciativas con independencia de las convocatorias que tengamos. Y también cómo podemos trabajar juntos, porque hay una convocatoria que vamos a abrir que tiene estos incentivos donde se van a premiar y reconocer las iniciativas de internacionalización, pero también nosotros podemos contribuir en ese proceso, por ejemplo, acercándolos a socios internacionales a través de nuestras redes y nuestros convenios. Entonces es como que va un poco más allá de la convocatoria y la idea es ver cómo podemos trabajar juntos, facultades, docentes y rectorado, para diseñar estas estrategias, ¿no? Es decir, como que nosotros en este tiempo tendríamos que preparar nuestras propuestas pedagógicas en función de las estrategias que ustedes proponen y otras, para ser posible. Claro, esto se va a abrir en marzo y va a cerrar en abril. Es decir, si pueden ir anticipándolo va a ser mucho mejor, porque incluso hay cosas que pueden llevar un poco de tiempo, pero también pueden esperar al año que viene y escribirlo no es necesario que esté implementado, porque sabemos que la implementación de estas estrategias, cuando hablamos de rediseños curriculares, son proyectos que llevan mucho tiempo, que se pueden dar en el marco de una asignatura, pero también en el marco de una carrera, y eso también se puede hacer. Y puede ser una propuesta, por ejemplo, ¿sí? Y si esa propuesta se puede aprobar y ustedes ganarían ese incentivo, y después hay que ver cómo se implementa todo eso también. Por eso es tan importante que en esta discusión participen secretarios académicos de internacionalización, directores de carrera y en el plano ideal decanos también, y decanas.
Muchas gracias. Sí, Irene y Miriam, no sé cuál estaba primero. Nosotros desde el área de educación a distancia, junto con Eugenia Márquez y Alicia Mayoral, estamos a disposición de todos los docentes que quieran presentar propuestas. Los podemos ayudar en la diagramación, planeamiento, si necesitan aportar recursos para la presentación de sus cátedras en este proyecto de internacionalización. Así que quedamos a disposición de todos los docentes de la facultad. Gracias. Bueno, qué bueno, muchas gracias, Miriam. De esto se trata estos encuentros, ¿no? De conectar a las personas para diseñar propuestas conjuntas. Lo mismo con profesores de inglés, por ejemplo, que también aquellas facultades que tienen capacidad en estos temas, ellos también pueden contribuir en estos procesos. Justamente. Sí, creo que estaba Irene primero y después María Eugenia. Una consulta. ¿El procedimiento entonces sería algo interno que se va a definir de cómo tenemos que actuar los docentes para poder participar en marzo del año que viene? ¿Van a enviar alguna información de cómo es la modalidad? Sí, en la página web que les mostramos recién de la CIP está la convocatoria que ejecutamos este año. Y allí está, bueno, el documento de referencia con todas las opciones. Pero, ¿qué es lo que hacemos en esa convocatoria? Convocar a los docentes para que nos muestren qué es lo que están haciendo y cuáles son sus propuestas o proyectos de internacionalización del currículum. Y en la medida en que esas propuestas son fuertes, es decir, que cumplen con una serie de requisitos que nosotros mostramos en ese documento, Cecia, ayúdame, creo que eran la sostenibilidad de la propuesta, que tengan alcance, que tengan profundidad, que tengan un socio internacional, una serie de elementos que le dan calidad a esas propuestas. Bueno, se acepta, se aprueba y el docente recibe un incentivo. Ahora, eso no significa que esa propuesta vaya a implementarse. Es un proceso que del rectorado nosotros no gobernamos ni casi participamos, que tiene que ver con los mecanismos internos de rediseño curricular de las facultades, de las carreras, incluso que no dependen solo María Castro me mira y la entiendo porque es un proceso muy complejo, hay procesos de acreditación, incluso superan a la facultad, pero es interesante, nosotros advertimos desde nuestra posición cómo la propia CONEAU está empezando a promover una flexibilización curricular y tanto CONEAU como el Ministerio de Educación y las universidades nacionales están advirtiendo este tema. Entonces, un poco anticiparlo y decir que en esos procesos va a ser bien recibido las propuestas de internacionalización. ¿Sí? No sé si esto responde a tu pregunta, Irene. Yo quería agregar Sí. algo, Muchísimas gracias. Para presentar estas propuestas es necesario tener un aval de la Secretaría Académica, por lo que es interesante quizás en la convocatoria pasada, algunas unidades académicas lo que hicieron era para entregar el aval, revisaban este proyecto y hacían sugerencias también. Entonces eso sería ideal que pudieran hacer ese trabajo en conjunto, que el docente presentara la propuesta y que desde internacionales y la Secretaría Académica pudieran revisarla y hacer algún aporte para potenciar esa propuesta. Y ese es uno de los criterios que nosotros, ni siquiera es la CIP, contratamos un consultor externo para que haga una evaluación y eso es uno de los criterios que se evalúan, ¿no? Que participen distintos actores de las unidades académicas. María Eugenia. No, quería preguntar, ¿cualquier propuesta de internacionalización tiene que ser parte de un plan de estudio? Por ejemplo, porque ahora me surgió la pregunta cuando Miriam nos presentó como equipo de educación a distancia, si el propio equipo de educación a distancia, por ejemplo, podría proponer hacer internacional, por ejemplo, un curso o una formación desde un trayecto desde el equipo de educación a distancia que realmente no corresponde a ningún plan de estudio ni a ninguna carrera de grado, ¿no? Absolutamente, sí, se puede. Es necesario que en el diseño de esa estrategia en algún momento haya un impacto curricular, ¿sí? Es decir, la propuesta sería cómo hacemos desde educación a distancia para internacionalizar una asignatura, pero se puede, ¿sí? Incluso puede ser genérica, planteada sin pensar en alguna asignatura en particular,
pero se puede y es más, nos encantaría, me parece una excelente idea. Perfecto, ahí vamos. Iríamos con la última pregunta de Laura, así le damos lugar a Silvia. Hola, buen día. Hola Laura, buen día. Un gusto, Germán. Yo estoy en la misma situación que Adriana. Hicimos los seminarios de estrategias educativas con la Universidad Católica de Ávila. Y como que nos están mandando correo todos los días para darnos el certificado, pero sale 20 euros. Entonces, a mí me gustaría seguir en contacto con ellos para poder avanzar en algunas otras situaciones que nosotros también podamos dar algo y compartir con ellos, porque la verdad que han sido bastante interesantes y con una apertura bastante linda con ellos, con mucha confianza, así para participar en los seminarios. Ha sido muy linda la relación. Pero ahora, bueno, hay que pagarle los 20 euros. Entonces, como vos hablabas de incentivos, Germán, yo te preguntaba más o menos en qué orden están los incentivos y nos van a servir como para cubrir esos gastos. Porque la verdad que 20 euros un seminario, más otros 20 euros otra cosa, como que nos está costando hacer el pago de esos montos por las diferencias que tenemos con dólares o con euros, ¿no? Entonces, yo te preguntaba, ¿los incentivos esos que va a haber son más o menos interesantes como para cubrir esos gastos? Bueno, pagamos este seminario y seguimos avanzando con ellos, ¿viste? Pero me da vergüenza seguir avanzando si no hemos pagado el certificado. Sí. No, está muy bien la consulta, Laura, gracias. El incentivo de este año fue creo que 20 o 25 mil pesos por proyecto y el año que viene serán unos 40.000, más o menos. Bueno, no está definido todavía, pero esos recursos se pueden usar para pagar certificados, por ejemplo. Pero lo importante de esto es que nosotros lo que estamos, nuestra invitación es a que todas estas actividades internacionales tengan un impacto en el diseño, rediseño del contenido de la currícula o de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Pues nosotros también, ¿qué es lo que estamos viendo? Y ayer nos pasó con una docente que había tenido una excelente experiencia en Bilbao, muy provechosa para ella, desde lo personal, desde lo intelectual. Pero acá la invitación es dar un paso más. ¿Cómo usamos ese aprendizaje y lo llevamos a la currícula? Porque ¿qué es lo que nos pasa a nosotros desde el rectorado? No podemos mandar a todos a Bilbao, ni podemos asegurar esa, porque la movilidad es muy cara. Vamos a mantener, por supuesto, nuestros programas de movilidad y vamos a seguir invirtiendo en ellos porque entendemos el efecto multiplicador que tiene. Pero necesitamos dar ese paso adelante y traer ese aprendizaje en el rediseño curricular, en la currícula. Eso es internacionalización del currículum y esa es nuestra invitación. Entonces, por supuesto, se puede usar el incentivo para pagar el certificado, pero para eso necesitamos hacer una propuesta que impacte en el contenido de la currícula o el diseño de una carrera. Esa es la idea, seguir en contacto con ellos para poder seguir interactuando y a ver si pueden ir alumnos o docentes o que ellos vengan acá. Porque la verdad que fueron propuestas interesantes lo que planteaban y como para poder aplicarlas, como vos decís, Germán, está bien, está interesante para aplicarlas, pero bueno, nos quedábamos sin el papelito en la mano como para justificar que lo habíamos hecho. Adelante. Me parece muy interesante lo que vos planteás, seguir avanzando, y esa es la idea, seguir avanzando. No es el incentivo para propuestas de internacionalización del currículum, no es nuestra única ventanilla. Tenemos también nuestro programa de movilidad académica y si ustedes, por ejemplo, hicieran una propuesta para la modernización de un plan de estudio y además asociaran esa propuesta con una movilidad, es decir, bueno, vamos a trabajar un mes en la Universidad de Campinas en Brasil, que son los mejores en ingeniería de alimentos, vamos a aprender cómo lo hacen, vamos a tratar de hacer vínculos, y luego vamos a usar ese aprendizaje, esa movilidad, para poder repensar nuestros programas de estudio. Eso sería una combinación espectacular también. Entonces, se combinan. También tenemos un programa de movilidad de estudiantes, que también se puede incluir en esto. ¿Por qué no? ¿Sí? Estudiantes que vayan y se muevan y que generen una conexión con una universidad donde ustedes identifican desde una perspectiva estratégica
que hay un aprendizaje posible y que pueda ser virtuoso para nuestros planes de estudio. Entonces es como que hay cierta complejidad y todos los programas se conectan entre sí y la invitación nuestra es a que ustedes también los conecten, ¿sí? Movilidad académica, movilidad de estudiantes y internacionalización del currículum. Bueno, yo creo que, una cosita más, yo creo que este avance sobre la virtualidad nos abre muchas puertas para hacer los primeros contactos y participación así en algunas charlas, congresos, jornadas, y eso de alguna forma te inicia las relaciones con las otras instituciones educativas. Y bueno, en Brasil serían bastante interesantes porque los costos serían menores, ya trasladarnos a Europa sería un poco más difícil, pero está bien la propuesta que haces de Brasil, sería interesante, ¿no? Pero bueno, esta virtualidad nos ha abierto un poco las puertas para hacer los contactos en forma mucho más simple, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, le vamos a dar lugar a la ingeniera Silvia para que nos cuente de su proyecto de internacionalización de cátedra de la carrera de Ingeniería Mecánica. Sí, más que contar, era, bueno, contar qué hemos estado haciendo desde nuestra secretaría junto con Marianela Vignar, que está trabajando en la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, el proyecto que presentamos y cuáles fueron las dificultades también con las que nos fuimos encontrando en el camino. Con Marianela empezamos un curso de iniciativa de apoyo al desarrollo de estrategias virtuales para la internacionalización integral, que era un ciclo de formación que estaba dado por la SPU. Tenemos todo el material de ese curso que se encuentra a disposición de todos aquellos que así lo necesiten. Y uno de los trabajos dentro de ese ciclo de formación de internacionalización fue el presentar una propuesta acerca de la internacionalización, ¿no es cierto?, de algún espacio o cátedra. Y nos tocó lo presentamos en el caso de la ingeniería mecánica, aunque nosotros somos de posgrado, no somos de grado, hicimos este trabajo, en mi caso particular, porque, bueno, estaba vinculada al Departamento de Ingeniería Mecánica y como parte del Departamento de Ingeniería Mecánica, uno de los docentes se había presentado a la convocatoria que fue a principio de año de la SIP y lamentablemente no pudo concretar su proyecto y quedó, ¿no es cierto?, a medio camino. Justamente porque lo que a él se le solicitaba, lo que tenía que hacer, ¿no es cierto?, el subsidio que recibía, no le iba a alcanzar en absoluto para eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y esta es la duda también y es lo que nosotros propusimos como estrategia. Generalmente, cuando uno habla de internacionalización, se centra en las movilidades y termina siendo una estrategia que, si bien es valiosa, resulta valiosa para algunos pocos, muy poquitos. Para el alumno que tuvo la suerte de ir, y nosotros tenemos ahora en la carrera, hacer una carrera nueva que todavía no termina, y al haber sido los primeros ingresantes, ¿no es cierto?, poquitos, hay pocos alumnos en los últimos años y hay uno que se presenta un programa de movilidad de la Universidad Nacional de Cuyo y se va el próximo semestre a Corea del Sur. Él va a estar yendo allá y bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Que ahora son muchos más, ¿no es cierto?, los alumnos dentro de la carrera, que los que buscamos es participar de estrategias de internacionalización, pero que sean más plurales, ¿no es cierto?, para toda la cátedra, y por eso necesitamos la ayuda de la SIP en eso, en estrategias, ¿no es cierto?, que puedan servir para un mayor conjunto de personas. Y solicitamos también a través de este proyecto
sobre todo la capacitación. También nos pasó dentro del área de posgrado de estar trabajando estrechamente con la Universidad de Extremadura en hacer una doble titulación para la maestría en Ingeniería de Alimentos y tenerla bastante avanzada, y nos falló el tema de la flexibilización justamente ante CONIAGO, porque digamos, pareciera que hay flexibilización, pero cuando uno lo quiere trabajar en la realidad, ¿no es cierto? Ahí es como que se queda a medio camino. Y en ese sentido, como parte del proyecto al cual nos presentamos para el cual, ¿no es cierto?, realizamos esta capacitación, la pregunta a ustedes, Germán y Cecilia, sería si está previsto de la SIP, de acuerdo a lo que nos han informado de los proyectos, el brindarnos capacitación a partir del año que viene, pero sobre todo relacionado con justamente eso, el poder armar, diseñar programas de materias y rediseñar los planes de estudio con la flexibilidad suficiente como para poder abordar estrategias que no sean únicamente de movilidad, sino que sirvan para que los alumnos puedan estar directamente en contacto, pero todos los alumnos de una cátedra, con la misma cátedra en algún otro lugar del mundo, ¿no? Para poder cruzar esas barreras. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Silvia. Ceci, no sé si querés ensayar una respuesta o voy yo como vos me digas. Con respecto a tener una capacitación en particular para la FACAI, tendríamos que, consultarlo con Jimena, yo creo que no habría problema, pero sí se pueden implementar estrategias de internacionalización que no son la movilidad, como algunas de las que les mencioné, las clases espejos, por ejemplo, pero eso sí depende mucho del docente que haga el contacto con el apoyo de Secretaría Académica, como así también de internacionales. Nosotros podemos ayudarlos quizás a buscar socios a través de las redes, a través de los convenios que ya tenemos, pero bueno, esa es una búsqueda o propuestas que quizás deben salir desde cada unidad académica, sobre todo por esto que mencionaba Germán, que cada facultad tiene su propia estrategia de internacionalización debido al área de estudio, que es única. No sé, Ger, si vos querías comentar. Exactamente, y de eso se trata la internacionalización del currículum y estas estrategias, de tratar de, muchos le llaman democratizar la internacionalización, porque cuando esos elementos van al currículum, es el 100% de los estudiantes los que se benefician. Ahora, eso no significa que nosotros vayamos a abandonar nuestros programas de movilidad. Lo que estamos haciendo es tratando de mejorarlos. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, los chicos que aspiran a una movilidad tienen que presentar un plan de trabajo y un plan de transferencia. Si un estudiante llega a esa etapa con un plan de trabajo que ha sido elaborado con un docente y con un plan de transferencia donde el docente también ha participado y le ha dado un espacio para que ese estudiante regrese a una cátedra y explique, por ejemplo, cómo ven ellos el tema de ingeniería en alimentos, en tal eje, porque todo eso se planifica, ¿no? Esa persona va a tener la calificación máxima para poder irse de intercambio. Y nuestro programa de movilidad es muy interesante porque funciona con mérito 100%. Es una combinación, un software que pondera el promedio, la calidad de sus planes de trabajo y de transferencia, que son calificados por personas, por supuesto. Pero nosotros estamos empezando a reorientar nuestra evaluación a esos campos. Este plan de trabajo, nosotros vamos a financiar un viaje a Corea. ¿Cómo vamos a aprovechar eso cuando el estudiante vuelva? ¿Sí? Bueno, y ahí la facultad tiene un enorme rol que jugar, tanto los docentes como... Bueno, eso es un poco la idea, ¿sí? Hay otras estrategias de internacionalización
además de las clases de espejo. Y ahí sí invito a las autoridades de la facultad que le pidan un apoyo a la CIP, a la secretaria, para una capacitación específica para ustedes en cómo aplicar y diseñar esta estrategia. Miriam, creo que tiene una pregunta. No, que está sonando la alarma acá en esta parte de la facu y vamos por lo menos a empezar a salir, a evacuar acá esta parte. Me retiro, por lo menos acá en la parte nueva de la facu. ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias, Silvia. No sé si querías comentar algo más acerca del proyecto. Sí. No más. Aguardamos las propuestas de capacitación que vaya a hacer la SIP. Bueno, muchas gracias, Germán y Cecilia. Creo que ha ido muy bien la reunión. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Y bueno, estamos en horario de finalización. Y sí, acá en la facultad creo que nos van a hacer salir a todos. Tal cual, justo ha sido un momento, en este momento el tema de la alarma, pero bueno, agradecerles a Germán, a Cecilia, a Silvia y a Elsa también, y a todos los que se han conectado, que nos han brindado su tiempo, y bueno, estaremos en contacto para lo que decíamos, para que esta sea la primera de una serie de charlas, y bueno, estrechar el contacto que tenemos con ustedes, y bueno, lograr lo mejor para nuestras carreras también, y para nuestros chicos y nuestros docentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer. Cualquier cosa nos escriben y estamos a su disposición. Gracias, Ceci. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Gracias, hasta luego. Hasta luego.